Muy buenos días para todos. Seré breve en este tema. Hablaremos de la controvertida imagen de la Virgen María dando luz con San José al lado. La imagen representa el parto como tal, o sea, y la expresión del dolor del parto. Es una imagen, o sea, no es la Virgen, no es San José, es una imagen con la que quieren representar el alumbramiento que tuvo la Virgen María supuestamente al nacer Jesús. Muchos le han dado toda la importancia del caso a esto y han armado una polémica terrible. La publica un hermano que no conozco, nunca he leído nada de él, pero me entero de que hace esa publicación a través de todo el ruido que han hecho algunos, señalándolo y prácticamente inclusive han llegado hasta excomulgarlo. Yo realmente no le veo tanta relevancia a eso, no dice nada más diferente de lo que los protestantes han venido diciendo durante 500 años, desde que comenzaron a hablar contra María, porque inclusive ni Lutero ni Calvino hablaron de ninguna otra manera que fuera lo que la escritura habla sobre la Virgen María. Pero vamos a ser corticos en esto, para no darle tanta trascendencia al asunto. Muy sencillo. Nada nos dice en la escritura que María tuvo un alumbramiento como el que tiene una mujer común y corriente, ni nada nos dice en la escritura que Jesús fue concebido como es concebido cualquier hijo sobre la faz de la tierra. O sea, científicamente hablando, es imposible que María hubiera concebido sin la participación de un varón. Y es científicamente imposible que hubiera dado a luz sin tener un parto natural, como lo que nos parece a nosotros natural. O sea, de la forma como nacemos todos. Luego, cuando el ángel le anuncia a María, le dice que tendrá un hijo, ella se confunde y se perturba y pregunta al ángel, ¿cómo será posible esto si no he conocido varón? El ángel no le hizo una explicación, no, es que resulta que con el poder de Dios entonces va a suceder esto y entonces, y bueno, todo un análisis científico, un estudio genético y pues algo completamente desmenuzado para explicarle qué significaba la sombra de Dios te cubrirá y concebirás un hijo. Nada, esto sucedió. Entonces, si nosotros hoy en día nos preguntamos cómo fue la cosa de que la sombra de Dios te cubrirá y concebirás un hijo, qué fue lo que pasó y que no lo desmenucen con seguridad, no lo vamos a entender. El ángel no entró en esa discusión. La Virgen hizo una pregunta concreta. ¿Cómo puede ser esto posible si no he conocido varón? El ángel le respondió, para Dios nada es imposible. Si para Dios nada es imposible y María pudo concebir a Jesús, el Hijo de Dios, por obra de Dios, sin la participación del esposo, ¿por qué no pudo nacer Jesús de la misma forma como llegó al vientre de María? O sea, como un rayo de luz atravesar un cristal. ¿Es que hay algo imposible para Dios? O sea, dentro de la razón nuestra no nos cabe. Pero entonces no nos las gastemos tampoco de muy inteligentes. Está bien, hay que razonar. No hay nada en la escritura que diga prohibido pensar. Es más, nos invitan a pensar. Porque es pensando que podemos entender, comprender y poder ver las cosas de una manera muy diferente para renovar nuestra mente y renovar nuestra forma de vivir. Pero hay verdades y hay misterios de Dios en los cuales nosotros no debemos meter las manos. Me explico mejor. El Señor le pregunta a los apóstoles, bueno, ¿y qué dice la gente de mí? Unos dicen que eres Elías, otros dicen, bueno. Y Pedro se adelanta y dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Cuando él les pregunta, ¿y ustedes? Y los de afuera dicen esto, ¿y ustedes? ¿Pero ustedes qué dicen? Pedro se adelanta a todos y responde. Y Jesús le hace prácticamente un elogio cuando le dice, esto no lo has dicho, ni te lo ha revelado tu carne ni tu sangre, sino te ha venido como una revelación, o sea, viene de lo alto. Momentos después Jesús está hablando de su pasión, que no comprendían
que no comprendió Pedro, que no comprendía ninguno, que les parecía inaudito, imposible que eso sucediera, y se adelanta Pedro a reprenderlo. Acabando de hablar por el Espíritu, habla en su carne, y es cuando el Señor le dice: apártate, Satanás, me eres tropiezo, piensas como los hombres. En este tema de María, si nosotros pensamos como los hombres, francamente ofendemos a Dios, porque le ponemos a Dios las limitaciones del ser humano. Entonces, si no era posible que Jesús naciera como de la misma forma como entró en el vientre de María, entonces ya le estamos poniendo a Dios un obstáculo. Entonces el ángel dice: para Dios nada es imposible, pero nosotros sí decimos que no, sí, para Dios sí hay muchas cosas imposibles. Entonces sí hay cosas imposibles para Dios. Es imposible que nos salve, porque nosotros no tenemos esa capacidad verdadera de arrepentimiento y de transformación espiritual. Somos mucho bla bla bla, mucha teología, mucho magisterio, mucha biblioteca, mucha oración, muchas aspavientos, comedias y teatros, pero en el fondo del corazón estamos negando que para Dios nada es imposible si nos ponemos a cuestionarnos cosas que no debemos meter las manos ni las narices, por respeto a la Madre de Dios, por respeto a Dios y por respeto a Jesucristo, porque no tenemos por qué entrar a cuestionar lo que no tenemos que cuestionar, lo que no admitiríamos que hicieran sobre la madre propia, la tierra, la que nos parió. De manera que, por favor, hermanos, pues en vez de desatar una batalla y juicios y excomuniones y, bueno, anatemas, entonces más bien dediquémonos a enseñar con tranquilidad. ¿Qué es lo que hay que enseñar con tranquilidad? Que para Dios nada es imposible. Que de la misma forma como Jesucristo fue engendrado, de la misma forma nació. En el pesebre donde nació, en el lugar donde pudo nacer Jesús en Belén, no estaban sino María y José. No nos metamos en lo que no nos importa. Lo que debemos saber y creer es que Jesús es el Hijo de Dios, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció, fue crucificado y resucitó entre los muertos al tercer día. Esa es nuestra fe. Y debemos saber que nosotros también vamos a resucitar. ¿Cómo? Pregúntenselo a Dios si puede, porque científicamente es imposible que un muerto resucite. Y más imposible si ya no quedan nada, escasamente para ver los huesos o las cenizas. O si la cabeza fue enterrada en un lugar y un cuerpo en otro. O si está en el fondo del mar. Allá se quedó, se lo tragó un animal, un pez. Hombre, para Dios nada es imposible. Si Él dice que vamos a resucitar todos, desde Adán hasta el último nacido, es que vamos a resucitar todos, punto. Hay cosas en las que no entendemos nosotros plenamente, entonces ¿para qué nos matamos la cabeza razonando? Miren ustedes una cosa, todo ese pasaje del Nuevo Testamento, todo lo que pasó allí, la resurrección de Lázaro y tantas otras cosas. Lázaro sale 4 días de la tumba, 4 días de muerto podrido, volviendo. Todo eso parece que fuera un cuento de fantasía. La misma fe, la vida eterna, el otro mundo, el reino de Dios. Nada de eso es tangible para esta vida nuestra, para esta materia que tenemos. No lo comprendemos. Lo podemos creer por fe. Y la fe viene de Dios, no de una biblioteca. La fe no se adquiere en una biblioteca. El conocimiento de Dios no está enfilado en libros, se aprende de rodillas. Ahí es donde encontramos el conocimiento de Dios y la fe, que viene de lo alto. La revelación viene de lo alto. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es inspirado por el Espíritu Santo. Puede decirlo de boca, pero de corazón no. Y ahí está la diferencia. Aprendamos pues, hermanos, a pensar, a razonar, pero para cambiar nuestra forma de vivir, nuestras malas costumbres, nuestro mal ejemplo, todas esas cosas que hacemos que afectan a los demás, al que tenemos al lado, al prójimo. Para eso, razonemos y pensemos. Y mire, escudriñemos las Escrituras para conocer qué es la voluntad de Dios referente al trato nuestro con los demás. No para saber si Dios, de qué tamaño es Dios, o qué piensa Dios, o cuántos metros mide el cielo. Eso no nos interesa. Para eso no es que debemos nosotros pedir conocimiento, para entender la voluntad de Dios en el trato nuestro con los demás, con el prójimo. Eso es lo que debemos aprender. De resto,
no nos interesa. ¿De qué me sirve a mí conocer cosas que no me son útiles aquí? Lo que se nos dé por revelación, demos gracias a Dios. Lo que logremos entender, lo que nos llegue infuso, lo que nos abra el entendimiento y el conocimiento a algo más. Demos gracias a Dios por eso. Pero lo que necesitamos y realmente nos sirve está en esta tierra, porque en el último día no nos van a preguntar a nosotros por todos los libros que estudiamos, porque es que tuve libros y estudié y aprendí y hablé y escribí en Facebook. Y no, eso no va a ser lo que nos van a preguntar. Tuve hambre, me diste de comer. Enfermo, me visitaste. Preso y me socorriste. Sobre el prójimo. De ahí se debe desprender el conocimiento. Lo más importante que debemos saber a nosotros es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Para poder amar al prójimo necesitamos amarnos a nosotros mismos para poder decir que amamos a Dios. Esa es la fórmula. Todo lo demás, muchas gracias si nos llega. Muchas gracias si logramos entender algo. Si hay alguna persona que nos lo explique, muchísimas gracias. Todo eso es muy bonito. Pero si nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir respecto de los demás y respecto de lo que hacemos nosotros, que afecta a los demás o nos afecta a nosotros mismos, a nuestra propia alma, no estamos haciendo nada, es puro bla bla bla. De manera que los invito a que se suscriban a mi canal y en otra oportunidad nos vemos con otro tema que no tiene mayor relevancia de la que debe tener, es la que nosotros le damos. O sea, alguien publica la imagen con esa intención y nosotros nos hacemos cargo de hacerla viral. Yo no me hubiera enterado jamás de lo que este señor dijo si no hubieran hecho todo ese escándalo. Y así muchísima gente. De manera que no contribuyamos a difundir, a hacerle el coro a las cosas que no tienen relevancia ni sentido. Los apóstoles no se pusieron a predicar y a hablar sobre lo que hizo Judas, predicaron a Cristo. Los que debieron ponerse a hablar sobre lo que hizo Judas fueron los fariseos, los que querían decir que Cristo no resucitó y que todo era un invento de los apóstoles. Pero los apóstoles no se pusieron a predicar a Judas. Lo que está escrito en la Biblia sobre Judas, eso es lo que está escrito y nada más. No es necesario saber nada más. ¿Para qué? Entonces hay cosas que... ¿Para qué tanto problema? Ayudamos a difundirlas. Reflexionemos sobre eso, por favor.